empezar aplicaciones. Para un fluido ideal, permanente e incompresible. La ecuación dice que cada vez que el vector velocidad cambia en magnitud y o dirección, se requiere aplicar una fuerza externa para mantener el equilibrio. Y eso ustedes lo saben. ¿Lo saben por qué? Usted agarra esta manguera y abre la llave ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca han lavado un carro, nunca han regado un jardín. ¿Qué pasa? La manguera empieza a ser así. ¿Por qué? Porque le está cambiando la dirección y le está cambiando la magnitud de la velocidad. Así que si nadie está sosteniendo esa manguera, la manguera empieza a ser así. Así que si usted la quiere mantener fija, tiene que aplicarle una fuerza externa. Eso es lo que dice el principio de impulso, cantidad de movimiento. Cada vez que usted cambia el vector velocidad en magnitud y o dirección, o ambas, hay que aplicar una fuerza externa para mantener el equilibrio. Así que vamos a hacer aplicaciones como esta. El volumen del codo, que es lo que acabo de marcar aquí. Conocemos esta distancia. Conocemos la densidad del fluido, así que gamma es igual a S por gamma sub 0 y rho es igual a S por rho sub 0, así que esto usted lo calcula. Y le dicen que ese codo reductor y deflector, reductor porque cambia de diámetro y deflector porque cambia de dirección, nos piden calcular las fuerzas que ejerce el fluido en movimiento sobre ese codo. Las fuerzas que ejerce el fluido en movimiento son fuerzas internas y en el principio de impulso cantidad de movimiento solamente aparecen fuerzas externas, fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Pero resulta ser que las fuerzas internas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos contrarios a las reacciones que ejerce el sólido sobre el fluido. Así que si nosotros podemos calcular las reacciones, entonces sabemos la fuerza que ejerce el fluido sobre el codo. Y vamos a decir que esto es una vista de planta. Por lo tanto, este es el eje X. ¿Y qué eje es este? Algo de dibujo. Eso significa que si yo hago así, ¿esto qué significa? ¿Qué es ese? El eje Z. Como el principio dice, sumatoria de fuerza igual
A sumatoria de ρ por Q por V. Antes de ponernos a calcular fuerzas, generalmente trabajamos con esto. De este lado, ya sabemos el caudal, no conocemos las velocidades. Así que usted puede decir ahí que A1 es igual a pi por D1 al cuadrado entre 4 y puede decir que V1 es igual a Q entre A1. Y ya tiene aquí el V1. Y puede decir que A2 es igual a pi por D2 al cuadrado entre 4, V2 es igual a Q entre A2, y ya tiene aquí el V2, y vamos a decir que ese es el puntito 2, y que este de aquí es el puntito 1, y que como es un sistema cerrado, los puntos de referencia los tomamos en el centroide de la sección. Así es que ya sabemos esto. Y nos dicen, asuma que el Q es permanente, incompresible, ideal, unidimensional. Si fuera real, aparece aquí un beta, pero eso lo van a ver el próximo semestre. Así es que vamos a ver fuerzas. Fuerzas externas o reacciones. Vamos a decir que este codo ejerce una reacción aquí en X, una reacción en Y una reacción en Z. La componente. ¿Y por qué? Porque esta ecuación no la voy a trabajar en forma vectorial, la voy a trabajar en forma escalar utilizando componentes. Así es que esas reacciones que ejerce el codo sobre el fluido tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos contrarios a la fuerza que ejerce el fluido sobre el codo. Fuerzas de cuerpo son producidas por el peso del volumen del líquido aquí en el volumen de control, que es el volumen del codo. Así es que la fuerza es el peso del líquido. Así es que ese peso, ¿en qué eje tiene componente? ¿En qué eje tiene componente el peso? En el eje Z. Así que vamos a hacer esto. Doble. Y ya saben ¿qué significa esto? ¿Y esto qué significa? Así es que eso es fácil. El peso es igual a la cama por el volumen. Tengo esto, así que ya tengo el peso. Y fuerzas de superficie son producidas por los esfuerzos. Así es que ¿quiénes producen esfuerzos? Por esto de aquí, la fuerza de presión. Así que aquí vamos a tener una fuerza de presión que no actúa aquí, pero si es una vista de planta, el centro de presión y el centro de gravedad están en la misma dirección vertical. Así que por aquí vamos a tener una fuerza de presión 1 y aquí vamos a tener una fuerza de presión 2. Y ya sabemos que la fuerza de presión es igual a gamma por H barra por A, o presión en el centro de gravedad por el área. Ya que esto es presión en el centro de gravedad. Así que necesito la presión aquí en 1, que es el centro de gravedad, y la presión aquí en 2, que es el centro de gravedad, pero recuérdense que la fuerza no actúa en el centro de gravedad, actúa en el centro de presión. ¿Cuándo necesito saber el centro de presión? Cuando voy a hacer ¿qué cosa? Suma de momento. Ahora mismo no necesito saber dónde está el centro de presión porque solamente estoy haciendo suma de fuerzas.
Es que no me interesa calcular el centro de presión. Si fuera a hacer suma de momento, que por suerte para ustedes se acaba el curso, que se nos queda el momento de la cantidad de movimiento. Y ya estamos hablando de palabras mayores porque el curso de dinámica se les quedó extremadamente cortos. Y entonces en mecánica de fluidos tomamos la ley del menor esfuerzo. Pero cuando usted va al extranjero y enseña sus créditos, ¿qué dice sus créditos? Dice mecánica de fluidos, no dice que dio. Nada más dice que dio mecánica de fluidos. Sus créditos dicen que dio dinámica, no dice que dio dinámica, no dice que no dio nada de dinámica. Porque la dinámica realmente, ¿dónde empieza? En cuerpo rígido. Pero ustedes en dinámica se pasan repasando todo eso de partículas que lo vienen dando de la escuela secundaria en física, llega a dinámica y todavía no saben partículas. Dinámica empieza en cuerpo rígido. Y como empieza en cuerpo rígido, entonces andamos cojos, porque como no tenemos ese conocimiento, nos tenemos que ahorrar cosas o eliminar cosas en fluidos como el momento de la cantidad de movimiento. Y ahí se pone sabroso. Ahí se pone súper sabroso el asunto. Hay que estar bien confesado con los vectores y las direcciones y los sentidos y los puntos de aplicación de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos quedamos hasta aquí, pero decimos que dimos mecánica de. ¿Estamos bien? Ok, y véase lo poco que damos y lo mucho que les cuesta. Lo poco que damos y lo mucho que les cuesta. Así es que necesito la presión aquí y voy a escribir dos expresiones y me van a decir cuál está buena y cuál está mala. Vamos a trabajar en la escala relativa. P manométrica más gamma por D1 medio es igual a P1 o P manométrica es igual a P1. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Segunda. Estamos en un sistema cerrado. La presión solamente varía en qué eje. El eje Z. La presión no varía en el eje Y. Bien. Así que FP1 ya lo tengo. Sería igual a P manométrica por A1. Pero necesito la presión aquí en 2. Así que ¿cómo calculo la presión en 2? Decimos que H1 es igual a H2. B1 al cuadrado entre 2G más P1 entre gamma más Z1 es igual a B2 al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2. Ya esto lo tenemos, ya esto lo tenemos, ya esto lo tenemos, esto es lo que andamos buscando. ¿Y qué podemos decir de Z1 y Z2? Voy a escribir dos cosas aquí. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? La segunda. Así que cuidado. En una ocasión tuve un estudiante que era muy buena dibujando y estas cosas me hizo una caricatura muy buena. Estaban todos los burritos y los sacó y puso a los estudiantes, los puso a los burritos comiendo planta allá afuera. Dice que la única planta que conocen los burritos es la alfalfa, así decía. Eso es una vista de planta y para eso dan dibujo. Solo que el dibujo ahora mismo no sirve para nada porque tienen las mismas láminas todos los años y ya se las copian y lo hacen mecánicamente sin saber qué diablo están haciendo. Así que me hizo una figurita muy buena porque les puse vista de planta y me lo resolvieron como si fuera una vista de perfil.
Y ahora le voy a poner el mismo problema y lo único que voy a cambiar es, quito esto y le pongo vista de. Cuando una figura en mecánica de fluidos no dice nada, es una vista de perfil. Si es otra vista, entonces se indica qué clase de vista es. Si ustedes vieron las vistas y las vistas auxiliares, el dibujo, y todo ese tipo de cosas. Así que vista de planta. Esto se va con esto. Así que nos queda ahí que V1 al cuadrado entre 2G menos V2 al cuadrado entre 2G por gamma más P1 es igual a P2. Ya tenemos esto. Así que FP2 es igual a P2 por A2. Y ya tenemos. Así es que, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Ya tenemos todas las fuerzas externas, fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Podemos ya decir sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de ρ por Q por Vx. Fp1 menos Rx. Usted no sabe el sentido de eso, así que las asume positivas. Y si les da negativo, significa que iba en sentido contrario. Menos la componente de eso, Fp2 multiplicado este ángulo de Z aquí, así que este ángulo aquí es Z, así que la componente vertical de eso es por el, digo, la componente horizontal por el coseno de, dije vertical y no es vertical, las dos son horizontales. Uno está acostumbrado a decir horizontal y vertical. La componente en el eje X, vamos a hablar correctamente, la componente en el eje X va por el coseno igual a ρ. El caudal aquí, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque entra. El caudal es V.A y el A1 va para allá. Así que el ángulo aquí, ¿cuánto vale? 180. Y el coseno del 180, ¿cuánto vale? Menos 1. Así que para no estar en eso, decimos que cuando el caudal entra al volumen de control, el caudal es. Ese es el otro. Y el caudal es una cantidad escalar. Y la velocidad, según este sistema de referencia, es positiva. Más ρ. El caudal aquí sale del volumen de control, así que el caudal, ¿cómo es? Positivo. Y la velocidad va para allá, así que esa velocidad tiene componente en X y en Y. La componente en X sería así que lo tengo, no lo tengo, 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 lo tengo. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? Una. Así que usted resolvió eso y esto lo pasó para acá y estas dos cosas la pasó para allá y al final le queda Rx igual no sé qué aquí, vamos a llamarle X y le da hacia allá. Significa que la fuerza que ejerce el fluido tiene la magnitud, la misma magnitud que Rx, pero en sentido contrario. Suma de fuerzas en Y igual a sumatoria de ρ por Q por Vy. Esta fuerza tiene componente en el eje Y. No. ¿Esta velocidad tiene componente en el eje Y? No. Así que Ry igual a. Digo, perdón. ¿Esta fuerza aquí tiene componente en el eje Y? Sí. Sí. Negativa. Menos Fp2 por el seno de Z.
Ya no hay más fuerzas. Igual, cuidado, van a poner el peso en Y. El peso solamente tiene componente en el eje. Así es que ya no hay más fuerzas, así que la velocidad 1 no tiene componente, la velocidad 2 sí, así que ρ por Q, que es positivo, por V2, 0 de Z, así que no lo tengo. Ahí hay una sola incógnita, esto pasa para el otro lado, da positivo, significa que lo asumimos bien, así que el RY va a ser igual a Y y va para allá. Significa que el FY tiene la misma magnitud que el RY, pero va en sentido contrario. Recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, así que las componentes de la fuerza tienen que indicar su magnitud y el sentido, ya que el eje le dice la dirección. Y esta fuerza tiene componente en Z, no. Esta velocidad tiene componente en Z, no. Tenemos esta RZ que la asumimos positiva. La W. Esta fuerza tiene componente en Z, no. Esta velocidad tiene componente en Z, tampoco. Así que RZ es igual a W y el RZ nos dio así. Significa que eso está saliendo del plano. Así es que el F en Z es igual a W. ¿Y cuál es la fuerza que ejerce el fluido? El peso. Problema resuelto. Así que le vamos a hacer un pequeño cambio al mismo problema. Nada más vamos a quitar esta palabra de planta y vamos a poner entonces vista de perfil. Vamos a poner perfil. Que vamos a quitar todas estas cosas por aquí. Un cambio pequeño, pero significativo. Ahora dice que es una vista de perfil. Como estamos trabajando con vectores, necesitamos un sistema de referencia. Así que este es mi sistema de referencia X, Y y Z. ¿Vamos bien? X, Y y Z. A1 no cambia. A2 no cambia, B1, B2 no cambia, ecuación de continuidad, caudal de velocidad por área. Cuidado que algunos me dicen que velocidad es caudal por área. Y si usted no está muy claro del disparate que está haciendo, hágale un análisis dimensional. Esto, por ejemplo, y si no hace un análisis dimensional, verifique las unidades. Esto está en metros cúbicos sobre segundo y esto está en metros cuadrados. Eso le da metros a la quinta sobre segundo. ¿Y esto en qué tiene que estar? ¿Qué significa eso? Nada más tiene que, si no le quiere hacer un análisis dimensional, siga el rastro de las unidades. ¿Eso es correcto? No, pero como ustedes no le llevan el rastro de las unidades, nada más multiplican los números. Nada más multiplican los números y no le llevan el rastro. No se convierten en CSI de las unidades, le dan esa locura. Así que en metros cúbicos entre segundo, entre metros cuadrados, le va a dar ¿qué cosa? Metros por segundo. O pies cúbicos entre segundo.